Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar un poquito de tiempo para que se vaya uniendo más público a este webinar. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Fundación Innovación Bank Inter. Vamos a dar unos segundos para, hasta hay 4 más o menos por ahí que demos para que la gente pueda conectarse y pueda empezar el webinar desde el inicio y no se queden sin el inicio que vamos a empezar con María José Alonso. Muy bien, empezamos. Bienvenidos a todos a un nuevo evento online de la Fundación Innovación Bank Inter. Soy Marce Cancho y hoy vamos a sumergirnos en los avances que existen en las vacunas de ARN mensajero, de la mano de María José Alonso. Como todos recordamos, durante la pandemia del COVID-19, todos oímos hablar de las vacunas de ARN mensajero. Hoy vamos a ver qué avances han seguido apareciendo en torno a este tema. María José Alonso es catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha trabajado en la Universidad de París Sur, en la Universidad de Angers y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Su laboratorio ha sido pionero en España en nanomedicina, habiendo participado en consorcios internacionales financiados por la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Bill y Melinda Gates y el Instituto de Salud Americano, así como el Instituto de Salud Canadiense y la Comisión Europea. Creo que todos debemos de sentirnos orgullosos de tener a María José hoy con nosotros. Entre sus numerosos premios destacan el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva, la Medalla al Mérito en la Investigación y la Educación Universitaria y el Premio Jaume I de Nuevas Tecnologías. Es miembro de 5 academias, 3 de ellas en España, y de la Real Academia de Medicina de Bélgica y de la Academia de Medicina de Estados Unidos. Además, es doctora honoris causa por la Universidad de Nottingham en Inglaterra y ha sido vicerrectora de Investigación e Innovación de la Universidad de Santiago. Y otra cosa más, le han puesto su nombre, su colegio de toda la vida. Bueno, José, lo tenía que decir. Muchísimas gracias, de verdad. Es todo un orgullo y un honor contar contigo con nosotros y que sigas colaborando con la Fundación desde hace ya bastantes años, primero como experta del foro, pero también como patrona. Hoy estamos aquí también porque María José asistió a un foro que hicimos en el mes de julio del año pasado, de junio del año pasado, donde hablamos cómo la neurociencia, la tecnología, a través también de aplicaciones de CRISPR y a través de las vacunas podemos mejorar nuestras capacidades humanas. Y entendíamos en esa reunión, cuando estuvimos organizando, donde María José nos ayudó bastante, que también las vacunas de ARN mensajero participan dentro de ese engagement al final de los humanos. Pues el tiempo, esto es para ti y muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Marte. La verdad es que ya lo sabéis, en la Fundación de la Innovación de Bank Inter, que para mí es siempre un placer colaborar con vosotros, como dices, desde hace muchos años, y quiero agradecer de verdad el esfuerzo que le dedicáis a la difusión de la ciencia y a promover el talento en España y el emprendimiento, que talento hay mucho y conviene visualizarlo. Muchísimas gracias. Lo del instituto ha sido la sorpresa, pero sí, la verdad es que está genial. Voy a compartir la pantalla entonces y empezamos, arrancamos. Voy a ponerla bien, a ver si... Bien. Bueno, esta foto hace, yo creo que más de 10 años, porque efectivamente empezamos a trabajar en las terapias génicas, terapias basadas en el ADN y en el ARN desde hace más de 20 años, y en una ocasión me preguntaba un fotógrafo, un artista gallego, bueno, qué imagen era ilustrativa, y yo le dije que esta imagen, que la tenemos en el CIMUS, por cierto, en el Centro de Investigación donde trabajo en la Universidad de Santiago de Compostela, y tenemos un cristal con la imagen de la de ADN, dijiste, esta es la mía. Bueno, pues vamos allá. A ver, he querido empezar con esta diapositiva porque sí que es cierto que con el desarrollo de las vacunas frente a COVID, yo diría que hay un antes y un después. Es cierto en la terapia y en las vacunas, es cierto que sigue habiendo voces, comentarios con respecto a, bueno, yo no soy muy dado a los medicamentos, no me gusta mucho el tema de las vacunas, y quizás lo oigamos más ahora que antes, lo cual es para mí bastante sorprendente, ¿no?
Pero simplemente un dato, o sea, hace, bueno, pues un siglo, por ejemplo, la expectativa de vida cuando nació mi padre, por ejemplo, era de 50 años. Y el día de hoy estamos en una expectativa de vida de 83, 84 para los hombres en España, una de las más altas en el mundo, y de 87 para las mujeres. Y mucha gente me dirá, bueno, ya, pero esto no es por los medicamentos, esto es por la higiene, es por la alimentación, es por todo. Pero no os quepa duda de que las vacunas son la intervención sanitaria más potente a la hora de salvar vidas. Lo es ahora y lo ha sido desde sus inicios. Por tanto, los medicamentos sin duda han sido críticos para prolongar nuestra expectativa de vida. Y en los últimos años hemos oído hablar de terapias avanzadas, terapias de precisión. De hecho, está definido perfectamente en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios lo que es una terapia avanzada. Son medicamentos de uso humano basados en genes, en moléculas de naturaleza genética, terapia celular o ingeniería de tejidos. Y bueno, incluye diferentes tipos de productos. Son las nuevas terapias que se llaman terapias avanzadas. Y, a ver, rotundamente, sé que hay muchas voces que dicen que las vacunas no nos salvaron, pero nuestra salvación de la pandemia, sin lugar a dudas, bueno, hubo muchas medidas sanitarias, pero sin duda las vacunas fueron la salvación. Y bueno, efectivamente no estábamos acostumbrados a estas vacunas, por lo tanto se ha hablado mucho sobre ellas, estas vacunas basadas en el ARN mensajero y también en nanopartículas, que con frecuencia nos olvidamos de que en este vial hay nanopartículas que contienen las cadenas del ARN mensajero muy plegadas a nivel nanométrico. Esto de las terapias modernas, terapias avanzadas, suena como algo sofisticado y sin embargo, si lo pensamos un poco, es como muy lógico y muy natural. Fijaos que las proteínas, que sabemos todos que son esenciales en nuestra vida, en nuestra salud, pero aunque nuestro organismo es complejo y seguimos conociendo y conociendo cómo funciona, aún sabemos poco, sí que sabemos que las enfermedades surgen en general cuando tenemos muchas proteínas de un tipo o muy pocas deficientes o proteínas alteradas. Todo el mundo sabe, por ejemplo, si tenemos un exceso de glucosa, se debe a veces a la falta de insulina, que la insulina es una proteína. Bueno, pues la mayoría de las enfermedades son causadas por un exceso, un déficit o una proteína anómala. ¿Y en qué consisten las terapias ARN? Pues muy fácil. Si tenemos demasiada proteína de un tipo que causa una enfermedad, como puede ser Alzheimer, como bueno, lo que estamos diciendo, pues lo que hacemos es apagarla, silenciarla con el ARN de silenciamiento. Si no tenemos en cantidad suficiente, la producimos y si se produce de manera anómala, la modulamos. O sea que al final podemos imaginarnos nuestro organismo como que, ¿vale? La enfermedad es una disfunción en nuestras proteínas y vamos a corregirlo. Y esto realmente representa un cambio paradigmático en el modo de abordar la enfermedad, en el modo de combatir la enfermedad. Porque hasta ahora, ¿qué es lo que hacemos? Administramos pequeñas moléculas o moléculas más grandes que van a intervenir en unas vías de señalización de la enfermedad. Bueno, aquí no actuamos a nivel de estas vías o de los síntomas de la enfermedad, actuamos a nivel de la raíz y de la forma más lógica, como acabo de comentar. Vamos a hacer un breve repaso de lo que representan las proteínas. Todos sabemos que el organismo humano contiene billones de células, son las unidades básicas de la vida. Y estas células sintetizan más de 100.000 tipos de proteínas con funciones específicas y fundamentales para mantener nuestro estado de salud. ¿Y quién es el responsable de que se produzcan estas proteínas que se están produciendo lógicamente de forma continuada? Bueno, pues el ARN mensajero, que se le llama mensajero porque lleva la información genética para que la célula fabrique la proteína que necesitamos.
cuando lo que acabo de decir, cuando nuestro organismo no sintetiza la cantidad correcta de una proteína o sintetiza proteínas anómalas, se produce la enfermedad. Es la causa de la enfermedad. De modo que nosotros podemos intervenir administrando ARN mensajero que permite a nuestro organismo producir la proteína terapéutica deficiente. Es decir, nosotros mismos fabricamos nuestro medicamento, nuestro organismo, cosa más elegante y más en directa imposible. Una vez, hay gente que duda, una vez que el ARN cumple su cometido, se degrada en un tiempo muy corto. De hecho, hay que modificarlo químicamente para que no se degrade tan rápido. Desaparece de nuestro organismo y, por supuesto, no se integra en nuestro genoma, es decir, no va a modificar nuestro ADN. ¿Por qué fue posible conseguir la vacuna en un tiempo tan rápido? La gente habla de, no me fío, no hubo los controles adecuados, se produjo, la vacuna surgió por serendipia, de casualidad. Bueno, no estoy de acuerdo ni con una cosa ni con la otra. Es verdad que la serendipia a veces juega un papel en la investigación, pero hay que decir que había medio siglo, décadas de trabajo que nos han permitido producir esta vacuna en tan poco tiempo, esta vacuna y otras que comentaremos. Y no solamente se debe a la tecnología del ARN, sino que también se debe a la nanotecnología, a la inteligencia artificial, a la genómica, a la proteómica. Por suerte, todas estas maravillosas tecnologías que han surgido en las últimas décadas han confluido para permitirnos obtener esta vacuna. Para que nos hagamos un poco a la idea, antes os hablaba de nanopartículas. Y resulta que el ARN tiene un tamaño considerable. Las nanopartículas, veis aquí, como los virus más o menos tienen unos tamaños en torno a los 100 nanómetros, mucho más pequeños que las bacterias y desde luego cientos o miles de veces más pequeño que una célula, como veis aquí. Bueno, pues lo que se hace es condensar, plegar estas cadenas de ARN que veis ahí, se plegan en forma de una nanopartícula, se le añaden algunos ingredientes protectores muy sencillos del tipo de colesterol o polietilenglicol. Y bueno, pues estas partículas actúan como vehículos transportadores, como si fueran virus, pero artificiales e inocuos, de tal modo que incluso pueden entrar en una bacteria, pero desde luego a cientos pueden entrar en una célula. Y eso es lo que los hace indispensables, porque el ARN mensajero es una molécula grande, polar, que de ningún modo podría entrar en el interior de la célula. Es decir, que sin nanopartículas no hay ARN. Bueno, pues una vez que la nanopartícula toma contacto con una célula, tras la inyección, toma contacto con una célula muscular, con una célula dendrítica, ingresa en el interior de la célula, como vemos aquí, y allí se desarrolla un mecanismo de desensamblaje. Es decir, las cadenas de ARN salen en el citoplasma y transportan la información para que la célula produzca la proteína. Os hablaba de que hay décadas de trabajo. Bueno, pues aquí lo estamos viendo. Curiosamente, en los comienzos de la década de los 60, 1960, surgieron dos descubrimientos a la vez. Por un lado, el ARN mensajero empezó a conocerse. Por otra parte, las nanopartículas lipídicas, que, a ver, las nanopartículas lipídicas son liposomas. Es, digamos, una generación moderna de liposomas, pero son vesículas formadas a base de fosfolípidos, bicapas de fosfolípidos, y fueron descubiertos en la década de los 60. Bueno, poco a poco, a lo largo de estas décadas, como veis aquí, en la izquierda en rojo tengo la evolución del ARN, la derecha la evolución de las nanopartículas. Ambos evolucionaron simultáneamente y, bueno, de manera que se podían integrar ambas tecnologías. Pues no fue hasta la década de los 90 cuando se empezó a encapsular el ARN mensajero en nanopartículas. En ese momento estaba yo haciendo mi postdoc en el MIT. Y seguimos, y a lo largo de las últimas décadas, aquí no pongo nada, 2002 hasta el 2014, porque lo que hubo fue mucha literatura, mucho conocimiento, mucho trabajo. Y al final
ya en el 2014 el primer ensayo clínico para inmunoterapia del cáncer con RNA mensajero. Y poco a poco, bueno, pues claro, efectivamente iban desarrollándose más ensayos clínicos y ya en plena pandemia toda esta información previa nos vino fenomenal para poder desarrollar la vacuna en un periodo de tiempo realmente increíble, alucinante. Bueno, quizás muchos de vosotros hayáis oído que a Drew Weissman y a Kathleen Carico se les reconoce, bueno, pues algo muy importante, que es la modificación del ARN mensajero para que sea, mm, para que no se degrade tan rápido, que era una de las cosas que os decía yo, se degrada demasiado rápido en cuestión de minutos. Y a ello se debe esto, pero más importante, se debe también alguna modificación que hicieron para que no fuera tan inmunogénico, porque el ARN bruto, por así decirlo, pues sí, resultaba tóxico, resultaba demasiado inmunogénico, alertaba al sistema inmune y ellos consiguieron modular esta actividad. Pero hay que decir que Robert Langer, con quien yo me formé en el MIT, bueno, pues fue uno de los pioneros en el desarrollo de nanopartículas y sobre todo de lípidos condensantes capaces de empaquetar estas cadenas de ARN mensajero. Por supuesto, hay mucha gente que ha intervenido en el mundo de los liposomas y de las nanopartículas. Peter Kulisch es alguien también particularmente relevante, pero Robert Langer también está ahí a la cabeza de estos hallazgos y descubrimientos. Curiosamente, el premio Nobel solo se le dio a, Weizmann y Caricó, pero bueno, esperemos que en algún momento sea reconocido el trabajo de un ingeniero. Pero el ARN mensajero no es simplemente un modo de vacunación. Es decir, básicamente al día de hoy, a nivel preclínico o clínico, se están tratando una amplia variedad de enfermedades. Por supuesto, enfermedades genéticas, pero también enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas y sobre todo cáncer y vacunas. Sí, eso es lo cierto. Aquí, bueno, por ejemplo, veis de una revisión publicada en Nature recientemente, veis que efectivamente las vacunas para combatir enfermedades infecciosas se están llevando la palma, por así decirlo, ¿no? O sea, se están desarrollando vacunas para un número de enfermedades infecciosas que veis ahí. Bueno, influenza después de COVID, bueno, pues está ahí a la cabeza, pero también herpes zoster, varicela, el virus sincitial, bueno, una amplia variedad de enfermedades que se pretenden combatir con estas vacunas. Y ya veremos cómo resultan de efectivas, por supuesto. Esto seguirá el ciclo regulatorio de los ensayos clínicos como es lo habitual. En el ámbito del cáncer también se están probando un amplio número de vacunas frente al cáncer, que son vacunas terapéuticas, pero también se están desarrollando terapias de ARN interferente, ¿no? Es decir, que si una proteína es la causante del cáncer, podemos inhibirla con lo que llamamos ARN interferente y también básicamente a nivel de muchos tipos de cáncer. Bueno, esta diapositiva que ya es que está cambiando tanto la investigación y los productos que llegan a clínica que en un año se te queda la diapositiva. Pero bueno, un poco por mostraros las empresas, ¿no? Moderna, desde luego, destaca muchísimo, pero yo diría que al día de hoy todas las grandes farmas, de un modo u otro, están entrando en este tipo de terapias. Y si no son todas, yo creo que la mayoría. Y como veis, predomina el cáncer en rosa, eh, y luego enfermedades sí, de tipo genético, hereditarias, enfermedades raras, que están más bien en amarillo o en azul. Bueno, en fin. Y como os decía, el número de empresas que se involucran en este tipo de vacunas y de terapias cada día hay más. Bueno, un dato que encontré ayer que se publicó del Nasdaq en enero del 2024 se anunció que realmente, o sea, claramente, esto nos está transformando la medicina y Moderna en concreto empezó el 2024 con 45
programas. 45 programas no es que signifique 45 fármacos o 45 vacunas, pero programas que son sometidos a la evaluación, pues a lo mejor un mismo tipo de vacuna puede servir para un mismo tipo de RNA interferente, puede servir para diferentes programas, pero 9 de ellos ya en un estadio avanzado, es decir, en fase 2-3. Por tanto, el desarrollo, bueno, a modo de ejemplo, ¿no? Bueno, Langer fue uno de los promotores de Moderna y aún recuerdo tener una conversación con él cuando se estaba promoviendo la creación de Moderna, ¿no? Y cuando mucha gente ponía en duda que, bueno, pues que la terapia génica pudiera llegar a ser exitosa. Y él lo tenía muy claro. Recuerdo que el momento que me dijo, espera, vamos a ver, vamos a crear esta empresa moderna que finalmente ha visto su luz después de mucho talento, mucho dinero y, bueno, y de que haya coincidido la pandemia, porque sí que es verdad que en momentos críticos para la humanidad es cuando a veces se ponen de relieve estos grandes descubrimientos que no surgen en ese momento, pero surgen como consecuencia de todo el esfuerzo y también, ¿por qué no decirlo?, el gran esfuerzo económico por parte de algunos gobiernos y el gran esfuerzo a nivel de empresa, que fue alucinante, ¿no? El disponer de vacunas para todo el mundo. Bueno, pues esto es lo que muestra Moderna. No tengo ningún interés económico, que quede claro, en Moderna. Y pues como veis, en su pipeline muestra vacunas que actúan a nivel de enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas, vacunas terapéuticas. Quizás hayáis oído del estado avanzado de la vacuna frente al melanoma en fase 3, camino de 4 y, por supuesto, en enfermedades raras. Estos son los 3 grandes ámbitos que comentaba antes. Y bueno, decir que nosotros desde Santiago hemos puesto nuestro granito de arena. De hecho, como comentaba, bueno, pues sí, tras la formación con Robert Langer y mi participación en programas de desarrollo de vacunas, tanto a nivel de la Fundación Gates como de la Organización Mundial de la Salud, pues sí que, bueno, pues en torno a los 2000 fuimos pioneros en algunos prototipos de biopolímeros biodegradables, nanopartículas que en aquel momento encapsulábamos el ADN y poco a poco nos hemos ido moviendo hacia el RNA. Aquí, por ejemplo, tenéis la imagen de células con el núcleo en azul, con el citoplasma en rojo y esos puntitos verdes significa que hay una proteína que se ha expresado, que se llama la proteína fluorescente verde. Nosotros lo que hicimos fue administrar en un cultivo celular, administrar las nanopartículas que tenéis a la derecha. Obviamente las nanopartículas tienen 100 nanómetros, no se ven a simple vista, pero sí que le dan una tonalidad opalescente al medio acuoso en el que se encuentran. Bueno, pues añadimos unas gotas de ese medio acuoso al cultivo celular y vemos cómo se expresa la proteína fluorescente verde, porque nosotros en esas nanopartículas teníamos el ARN que codificaba esta proteína fluorescente verde. Aquí se ve el empaquetado. Es muy importante entender muy bien qué es lo que hay dentro de cada nanopartícula y aquí la microscopía fue esencial también a lo largo de las últimas décadas. Aquí tenemos el CryoTem, donde podéis ver las cadenas plegadas del ARN mensajero. Y bueno, esta configuración es esencial. No se trata simplemente de mezclar ingredientes, sino que esos ingredientes que nosotros utilizamos, que son biomateriales, muy conocidos por otra parte, bueno, pues cómo se ensamblan. Es muy importante conseguir la organización, en inglés decimos architectural, bueno, arquitectónica de cada uno de esos componentes, ¿no? Esto de que sea necesaria una composición muy precisa y una organización arquitectónica o estructural no se contradice con que sean muy fáciles de producir. De hecho, hemos hecho esfuerzos muy grandes para producir estas nanopartículas de una forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque si no, el escalado industrial va a ser muy complicado
y por tanto será difícil que lleguen a clínica. A ver si me funciona este vídeo. Ahí tenéis, bueno, ya tenemos mezclados unos ingredientes, le añadimos otros y ya en cuestión de minutos se forman las nanopartículas. Es verdad que hay técnicas más complejas, de hecho las vacunas se forman mediante microfluídica. Nosotros hemos utilizado también microfluídica, pero también hemos recurrido a técnicas más sencillas de mezclado como esta que acabáis de ver. Y hemos procedido a la liofilización. La mayoría de los inyectables, para que sean estables durante el almacenamiento, vienen presentados en forma de una esponjita de un producto sólido como el que veis aquí. Y en el momento de la inyección se añade suero fisiológico y se reconstituyen estas nanopartículas, como lo vais a ver en un momento. O sea que tenemos el producto liofilizado, como el Nescafé que es utilizado, pues aquí, con tantos viales de tantos medicamentos que nos administran, y veis, añadiendo un poquito de solución salina, se reconstituye el producto original. Bueno, deciros que efectivamente hay vacunas para la administración intramuscular, pero nuestro fuerte en mi laboratorio es la administración nasal, para evitar la necesidad de agujas. Y esto ya procede desde nuestra participación en el proyecto con la Fundación Bill Gates, porque es la vacunación que pretendemos llegar a un entorno global, es decir, a todos los países, y hay países donde las infraestructuras no les permiten administrar vacunas de forma inyectable. De hecho, el mal uso de estas jeringuillas, compartir la jeringuilla para vacunar a una población, por ejemplo, es una de las causas que ha contribuido a la diseminación del SIDA y de la hepatitis. Entonces, bueno, el deseo de una vacuna nasal, sobre todo para la vacunación global y la vacunación rápida, es muy deseable. Y ahí estamos en el proyecto Nosevac con mi compañera y discípula Noemi Saga en un proyecto europeo de unas dimensiones muy grandes con gente, pues, extraordinarios talentos en el ámbito de la inmunología. También trabajamos, y este es un empeño que tengo yo particular, de llevar material genético al cerebro. Aquí estamos trabajando con empresas, con entornos académicos, tanto para el tratamiento del cáncer, como es el glioblastoma, en colaboración con mi compañero Pablo Aguiar, que dirige un consorcio para el tratamiento del diagnóstico y tratamiento del glioblastoma, pero también participamos en un proyecto europeo para el tratamiento del Alzheimer. Y aquí es muy importante no solo llegar al cerebro, sino que una vez en el cerebro, el ARN difunda a la zona adecuada. Esto también lo estamos haciendo en colaboración con mi compañero en el CIMUS, José Luis Lavandeira, y veis aquí, bueno, pues esta zona roja, precisamente es a donde se ha extendido, donde se ha expresado el ARN mensajero, que es el GFP, como vemos aquí. Es decir, es muy importante que el ARN difunda en el tejido neuronal y llegue a las neuronas afectadas. Y ahí estamos trabajando pues, con múltiples colaboraciones. Y ya para terminar, porque me estoy extendiendo mucho, solamente unas palabras sobre la medicina de precisión o medicina de personalizada, en la que tenemos en cuenta la información genómica de un individuo que padece una enfermedad. En el cáncer está bastante desarrollado este tema. Y porque fijaos que el cáncer se produce en general por una proteína anómala y hay que corregir esa proteína. Por ejemplo, nosotros estamos intentando corregir una proteína que se llama Carras, es una familia de proteínas que aparece mutada, o sea, cambiada, alterada de diferentes modos, y eso causa cánceres pues, de los más severos, por ejemplo, el pancreático, el colorectal o el cáncer de pulmón. Se producen porque esa proteína, la misma, se muta, sea en un sitio o sea en otro. Es una proteína mutada y dentro de las múltiples mutaciones, la G12V y la G12D son bastante malas, es decir, responsables de muchos tipos de cáncer. Entonces, bueno, algo en lo que estamos trabajando es en esta terapia de precisión. Primero, seleccionar a los pacientes y este diagnóstico ya es factible, ya se sabe qué pacientes son Carras positivos o no lo son. Y luego disponer de la terapia adecuada, pero también disponer del nanovehículo que nos permita acceder a la diana. Por ejemplo, la bolita azul que veis ahí es el Carras,
que de hecho se encuentra insertado en la cara interior de la membrana celular. Bueno, pues ahí el ARN no puede llegar, pero tampoco otros fármacos, como ahí tenéis ilustrado un anticuerpo monoclonal. Bueno, nosotros estamos utilizando nanopartículas para que esos fármacos biológicos puedan llegar a ser transportados al interior de la célula y actuar sobre la diana terapéutica. Bueno, estos son resultados obtenidos en ratones, en un modelo de páncreas, donde lo combinamos con la gencitabina y vimos cómo el tumor se reduce, y lo veis ahí en las fotos, extraordinariamente. Y bueno, quiero terminar con palabras pronunciadas por gente sabia, por nobles. De hecho, curiosamente, ellos dicen, ya no es que lo diga yo, los nobles están diciendo, cuidado, que sin nanopartículas no hay terapia. De hecho, Drew Weissman trabaja mucho ahora con nanopartículas, aunque él en realidad es inmunólogo, experto en el ARN, pero ha visto que las nanopartículas son esenciales. Y aquí tenéis una serie de frases pronunciadas por él que no voy a leer todo, pero por ejemplo dice que las nanopartículas han sido instrumentales, o sea, absolutamente indispensables para el desarrollo de las vacunas de Moderna y de Pfizer, y dicen que las nanopartículas están llamadas a revolucionar el modo en que tratamos las enfermedades. Pero no solo, también Jennifer Doudna en este libro muy recomendable, y lo ha dicho en numerosos foros y entrevistas, dice, a ver, el CRISPR-Cas9 es un tool importantísimo, sin embargo, tenemos que saber cómo llegar a la diana, y para eso necesitamos las nanopartículas. Y ahí estamos. Y a ver, todo ese trabajo que yo he presentado, ¿a quién se debe? Obviamente a mí un poquito, pero a un grupo de gente que lleva trabajando conmigo mucho tiempo. En el CIMUS estamos ahora ubicados en la Universidad de Santiago, y quiero agradecerles a todos porque es un trabajo maravilloso lo que están haciendo, de verdad. Y por supuesto a las organizaciones que nos han venido financiando a lo largo de estas décadas de trabajo en este ámbito del ARN y de los monoclonales y de los fármacos biológicos en general. Y creo que con esto ya he dicho todo. Bueno, sí, insistir, me preocupa bastante la desconfianza que parece haber en la ciencia, ¿no? En las vacunas. Yo digo, confiad en la ciencia, de verdad. O sea, nos podemos equivocar en algún momento, pero somos tantos apostando porque salga a la luz la verdad, porque haya un control riguroso de lo que hacemos, porque las agencias regulatorias que son tan indispensables, pues confiemos en la ciencia, en el conocimiento, cuando viene de boca de alguien que es un científico, no fiarse de los que no son científicos y dan sus opiniones con respecto a los medicamentos, pues sin basarse en la ciencia. La ciencia es esencial. Hoy decía nuestro rey que estuvimos en la entrega de los premios nacionales, sin ciencia no hay futuro, claro, eso lo decimos siempre, y ojalá haya una apuesta cada vez más fuerte por la ciencia en España, porque sin ciencia no hay futuro y por tanto no habrá futuro para España si no apostamos por la ciencia. Muchas gracias a todos y ahora encantada de responder a cualquier pregunta que os haya podido surgir. Gracias. Muchísimas gracias, María José. La verdad es que es todo un orgullo escucharte hablar. Enhorabuena a ti y a todo tu equipo. Es impresionante el trabajo que hacéis desde hace tantos años y que tengas ese reconocimiento tanto en España como a nivel internacional. Si te parece, vamos a hacerte una serie de preguntas que han ido incluyendo los participantes, los asistentes, en la parte de ruegos y preguntas. Si puedes dejar de compartir, así te pueden ver mejor a la hora de responder, si es posible. Sí, claro. Genial, mejor. Pues tengo por aquí varias. Vamos a empezar con una de ellas. Nos preguntan cómo se diseña y sintetiza en el laboratorio el mRNA para ser encapsulado. Bueno, yo no soy experta en fabricar el mRNA, de hecho eso lo hacen los biotecnólogos y colaboramos con los biotecnólogos, también tengo biotecnólogos en el laboratorio, y luego hay que modificarlo químicamente, que esa es una de las claves de Moderna o de BioNTech. Entonces yo no soy experta, pero sí que es cierto que la modificación del ARN es muy sencilla, la fabricación del ARN es muy sencilla. Fijaos
es decir, la química es sencilla y la fabricación del propio ARN es muy sencilla. Fijaos hasta qué punto es sencilla que en la última reunión que tuvimos de la Fundación Gates en Senegal el pasado mes de octubre, nos estaban contando que en los países africanos están empezando a desarrollar cada país sus propias factorías, sus propias empresas de fabricación de vacunas ARN, porque son mucho más fáciles de fabricar que muchas de las vacunas clásicas. O sea que no te puedo dar el detalle, pero sí que es cierto que la fabricación es muy sencilla a partir del ADN y demás, pero no es mi expertise, no es mi formación. Mi formación es cómo manipulamos el ARN, que nos lo dan, y lo empaquetamos en nanopartículas. Por cierto, luego también está el tema de la inteligencia artificial para decidir cómo construimos el ARN, porque fabricarlo es muy sencillo. Lo más complicado es decir qué secuencias de nucleótidos tiene que tener y qué modificación química le voy a hacer. O sea, es el diseño la parte complicada, la fabricación es muy sencilla. Muy bien. Mira, tengo otra pregunta por aquí. Los avances en el desarrollo de nuevas vacunas está siendo importante, pero debido al coste en su aplicación al paciente, así como el posible peligro de que la suma de varias vacunas en el mismo individuo pueda agotar el sistema inmunológico, me pregunto si se está estudiando una manera de estratificar a los pacientes, vía marcadores u otra forma, para que no todas las vacunas sean administradas a todo el mundo. Bueno, aquí si estamos hablando de enfermedades infecciosas, las vacunas que están aprobadas se administran a todo el mundo. Es decir, que una cosa es la medicina de precisión, donde efectivamente se estratifica la población de pacientes que han de recibir un tipo de vacuna u otro, que son vacunas terapéuticas para el cáncer u otras enfermedades, y la estratificación, que a ver, y una vez más, no soy inmunóloga, soy tecnóloga. Entonces, yo lo que creo, o sea, sí se podría estratificar, de hecho, entre población infantil, población adulta o población de una cierta edad. Y seguro que se puede progresar, porque sí que es verdad que nuestro sistema inmune va cambiando, ¿no? O sea, ya no solamente como consecuencia de la administración de las vacunas, es que nuestro sistema inmune es muy digamos, variable de un individuo a otro, por eso no todos reaccionamos igual, y va cambiando a lo largo de la vida. Entonces, la estratificación por edad ya se ha hecho y se seguirá haciendo y se sigue profundizando en ese conocimiento. Por tanto, yo creo que sí que hay que ir en la línea de mejorar la precisión cada vez más, pero bueno, yo tengo que confesar que yo me he vacunado frente a la gripe desde hace 20 años y me he puesto 5 vacunas COVID y creo que eso lo hace muchísima gente y a priori no veo alarma. No veo alarma, según me dicen los sabios de la inmunología y de la virología. Pero eso no quita que no sea partidaria y que no vea muy bien lo que ya se está haciendo, y es conocer mejor en qué situaciones y a qué pacientes es más conveniente administrar una vacuna u otra. Yo creo que hay, sobre todo el tema de la edad, los mayores, que puede ser un poco más crítico. Y Muy bien. perdonad que no puedo ser más clara Sí. en la respuesta. Al hilo de lo que comentabas antes sobre la inteligencia artificial, nos pregunta cuál es tu opinión sobre el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de medicamentos. Aquí puedo hilar un poco al trabajo tan excelente que está haciendo César de la Fuente en la Universidad de Pensilvania sobre la producción de medicamentos con inteligencia artificial, que ya tuvimos un webinar con él en el mes de noviembre. Sí, ese es genial. Antibióticos sobre todo. No, yo creo que, a ver, la inteligencia artificial está ahí y la estamos usando, la vamos a seguir usando. Nosotros en el desarrollo de la vacuna aquí en España, que finalmente no fue comercializada porque salió antes, obviamente, la de Moderna y Pfizer, pero formábamos un consorcio en el que había un grupo de inteligencia artificial de la Universidad de Barcelona, porque efectivamente había muchas posibilidades de diferentes tipos de combinaciones de nucleótidos y estos, bueno, pues hay diseños computacionales y la inteligencia artificial también está ahí.
Yo creo que es una herramienta increíblemente poderosa, ¿no? No obstante, bueno, pues sí, hay que trabajar y utilizar, por ejemplo, Machine Learning, que se dice, en el caso de las nanopartículas todavía está en una fase muy incipiente, porque, claro, para que la máquina te dé buena información necesitas meterle buenos datos. Y al día de hoy, este es el punto en el que estamos, ¿no? Conseguir introducirle los datos necesarios para hacer predicciones. Pero sin duda, a nivel de la medicina en general, yo creo que el diagnóstico ya está increíblemente avanzada. El uso de la inteligencia artificial en descubrimiento de fármacos también hay avances significativos y después vendrá la nanomedicina que ya está la gente empeñada en ello, sí. Sin duda va a influir. Muy bien. Otra pregunta. ¿Sirve esta tecnología para detectar el tipo de mutación que se presenta? Podría. De hecho, como comentaba, a nivel del glioblastoma, en colaboración con mi amigo Pablo Aguiar, que es experto en imagen molecular, y con Joan Seoane y otra serie de personas en España muy conocedores del glioblastoma, pues efectivamente pretendemos identificar eh, esta anomalía que existe en las células de glioblastoma en una fase temprana, porque uno de los problemas del glioblastoma es que cuando se detecta, es muy silencioso, cuando se detecta ya es imposible, no hay tratamiento. Entonces, el diagnóstico temprano, entonces en este caso utilizaríamos las nanopartículas efectivamente para transportar un monoclonal que va a identificar esa proteína anómala como método de diagnóstico. O sea que en el diagnóstico también. Me piden también si nos podría resumir los principales desafíos pendientes para el desarrollo de las vacunas nasales. Sí, hay desafíos muy importantes, efectivamente. Bueno, por un lado, parece lógico administrar las vacunas por vía nasal, porque, bueno, es la vía de entrada de los virus. Tenemos un sistema inmune asociado a la mucosa nasal, las amígdalas, sumamente potente. Entonces, es una vía como de acceso directo al sistema inmune. En ese sentido, muy bien. Pero luego está la forma de administración. La forma de administración va a ser crítica. Y luego hay otro tema que no nos debe asustar, pero sí es importante conocerlo. Y eso, bueno, desde el punto de vista regulatorio se va a evaluar, qué duda cabe. Y es que nuestra nariz está comunicado con nuestro cerebro. Es decir, existe el epitelio olfatorio a través del cual podría llegar alguna nanopartícula. Desde luego, los virus sí pueden llegar al cerebro vía nasal, pero las nanopartículas hay que hacerlas para que no lleguen, hay que diseñarlas para que no lleguen. Pero los virus sí que pueden llegar a nivel cerebral a través de, porque las neuronas, los axones, llegan hasta el epitelio olfatorio y, bueno, pues eso, ese sería el principal eh, em, limitación. Desde el punto de vista regulatorio hay que hacer muchas pruebas para demostrar que no van a ir al cerebro. Por lo demás, claro, será una maravilla el poder administrarlas por vía nasal sin inyección y que se puedan vacunar masivamente las poblaciones a nivel de todo el mundo. Muy bien, pues creo que hasta aquí estamos llegando porque veo que cada vez hay más preguntas y creo que vamos a ir a por una última ya, ¿de acuerdo? Y así ya. Nos preguntan quién controla las patentes de la tecnología vacunas del ARN mensajero. Ahí hay bueno, que es normal, para las farmas. Ahí hay, claro, la vacuna se comercializó, pero ahora están todos los litigios, ¿eh? Es decir, que básicamente las empresas farmacéuticas están con sus abogados trabajando muchísimo para ver quién tiene el ARN, o sea, si hay alguna si se infringe alguna de las patentes del ARN, si se infringe alguna de las patentes de las nanopartículas, si se infringe alguna de las patentes de los lípidos o de los polímeros, en este caso lípidos catiónicos que se han utilizado para producir las nanopartículas lipídicas. Sí, este es un mundo que, en cierto modo, yo creo que es habitual para las farmas
porque, bueno, intentan por todos los medios, cada una tiene sus patentes y hay roces entre ellas y actúan los abogados. Sí, las patentes son, claro, fundamentales y sí que es verdad que cuando intentas, por ejemplo, cuando nosotros intentábamos fabricar una vacuna para COVID, bueno, pues lo primero que hicimos fue intentar huir de las composiciones que estaban utilizando Moderna, porque lo bueno es que se supo rapidísimo cuál era la composición, cómo era el ARN, que todos los ingredientes esenciales se reproducen perfectamente en el laboratorio, son tecnologías sumamente robustas y nosotros queríamos hacer algo distinto. Y bueno, lo hemos hecho. De hecho, tenemos ahora, acabamos de presentar una patente con una empresa y sí, creemos que la patente tiene un cierto valor, pero luego al final todo surge cuando se comercializa. Es decir, que aunque creamos que tenemos una patente muy valiosa, hasta que no comercialices el producto, no salen todas aquellas patentes que efectivamente pueden rozar con la que tienes. Es un mundo complejo este de las patentes, pero ahí está. Hay que lidiar con él, sí. Yo no te oigo ahora, Marce. ¿Seré yo? Discúlpame, he sido yo. Ah, Me había silenciado sin darme cuenta. Pues estoy solamente viendo comentarios de halago, de gracias por compartir tu gracias a conocimiento, todos. además de una forma tan clara y tan didáctica. Desde la Fundación, darte todo nuestro agradecimiento y nuestras gracias por toda la ayuda que nos das, por querer compartir el trabajo tan excelente que estáis haciendo. Y os convoco a todos, la semana que viene tenemos otro webinar, en este caso sobre inteligencia artificial y regulación, con Isabel Upont y María López, que también un tema súper importante que hay que tratar y hay que ver, hay que tratar la ética desde el punto de vista también humano, darle un puntito de humanidad a la inteligencia artificial y ver todos los temas éticos como son muy importantes para nosotros. Pues muchísimas gracias a todos y muchas gracias, María José, a ti por Gracias todo. a Un todos honor los contar contigo oyentes y gracias siempre. a Bank Inter. Gracias, Marce. Muchísimas gracias. Adiós, buenas tardes a todos.